Muchas gracias, Rafael. Como siempre, es un gran gusto estar contigo compartiendo en este prestigioso programa. ¿Se entrampó esto el viernes? La verdad es que sí, se ha entrampado porque el gobierno quiere 550 millones en bonos, quiere una ley de responsabilidad fiscal que no lo obliga a nada. Y lo que nosotros hemos planteado es, nosotros ofrecemos nuestros votos para los 500 millones de dólares, que se apruebe una ley de responsabilidad fiscal que tenga sanciones ante el incumplimiento de esa ley, y además necesitamos un presupuesto balanceado. ¿De dónde sale esto del presupuesto balanceado? Sale de la exigencia que dice el artículo 227 de la Constitución, que el gobierno de la República debe de presentar un presupuesto equilibrado. ¿Qué significa un presupuesto equilibrado? Un presupuesto donde se reflejen todos los posibles ingresos en el año fiscal y todos los posibles egresos o pago de deudas de ese año. En consecuencia, es pago de deuda el pago al fideicomiso de obligaciones previsionales, es decir, al fondo de ahorro de los trabajadores que ha prestado el gobierno, que no aparece en el presupuesto. Es una obligación de pago la ley de veteranos, que se aprobó desde el 2015 y que este gobierno lleva ya 2 años sin financiarla. Es una obligación el que se paguen las pensiones del ITFA, el que se pague el escalafón de salud. Todos esos 4 ejemplos que acabo de mencionar, hay una ley que obliga al gobierno a pagar eso. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no los quiere pagar? ¿Por qué no los quiere poner en el presupuesto? Entonces, este no es un tema de capricho de arena. Este es un tema de respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. ¿No hubo cambio de negociaciones el viernes? ¿No hubo cambio de puntos? En lo absoluto. En lo absoluto. Nosotros lo que le dijimos es, a nosotros no nos parece esta ley de responsabilidad fiscal que usted ha presentado. ¿Por qué no discutimos una ley de responsabilidad fiscal? Y lo voy a decir, quizás voy a ser infidente con lo que voy a decir, pero prefiero ser infidente antes que faltarle a la verdad al pueblo. ¿Qué es lo que incomodó al gobierno? ¿Por qué se quebró la negociación el día viernes? Porque nosotros le presentamos al gobierno una propuesta de ley de responsabilidad fiscal donde aparecieran sanciones al funcionario público, primero, que incumpliera la colocación de bonos. Segundo, que no colocara los bonos en el tiempo adecuado. Tercero, que destinara el dinero de los bonos para fines distintos a los que fue autorizado. Eso fue lo que no le gustó al gobierno. ¿Y eso era nuevo? No, no era nuevo. Eso es parte de lo que el mismo Fondo Monetario Internacional ha recomendado al mismo gobierno. Lo que pasa es que el gobierno quiere disponer de 550 millones de dólares sin tener que rendirle cuentas a nadie, y eso es lo que no se vale. Ustedes dijeron 500. Nosotros dijimos 500. Originalmente el gobierno quería 1.200, pero en este momento el tema del monto es algo en lo que nos podemos poner de acuerdo con facilidad. Donde yo creo que el gobierno no quiere flexibilizar es en aceptar una ley de responsabilidad fiscal que realmente los comprometa a cumplir el destino del dinero, sino que ellos lo quieren para seguirlo regalando en los festivales del buen vivir, para seguir comprando flotas de vehículos en CEPA por más de 400,000 dólares, flotas de vehículos en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que no se puede en un país pobre como el nuestro. Imagínate qué desconsideración, Rafa, que en CEPA se gastan más de 400,000 dólares en una nueva flota de vehículos y no hay catéter para los pacientes renales en el Hospital Rosales. Imagínate qué gobierno más descabezado. Menos mal que dice que representa a los pobres, porque al Hospital Rosales no van, como ellos dicen, los oligarcas a pasar consultas. ¿Dónde ahí va la gente más pobre? ¿Por qué no ese dinero destinarlo a donde más se necesita? Eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno, que pague el escalafón de salud, que es una ley, que pague las pensiones del ITFA, que le pague al fondo de ahorro de los trabajadores el dinero que le ha prestado. Y lo otro importante es de que entreguen el dinero del FODES. Nosotros no le estamos pidiendo nada que no esté en la ley. Imagínate qué negociación la nuestra, que estamos negociando que el gobierno cumpla la ley. Fíjate qué ridículo hemos llegado nosotros pidiéndole al gobierno que cumpla la ley. Ahora, la defensa que hace el gobierno es que no alcanza y que no hay dinero. Entonces, que puede cumplir la ley si ustedes les dan los montos necesarios en bonos para poder pagar.
Te lo contesto con dos afirmaciones que las conocemos todos. Este año 2016 han ingresado en concepto de impuestos 92 millones de dólares más que el año pasado. ¿Cómo es que entonces no hay dinero para pagar el FODES? Si el FODES se paga de los ingresos corrientes que tiene el Estado, es decir, de los impuestos que pagamos tú y yo y todos los salvadoreños. De ahí se financia el FODES. ¿Cómo es que entonces no hay dinero para pagar el FODES, para pagar a los proveedores del Estado, si ingresaron 92 millones más a esta fecha? Y que conste que la mayor recaudación en el año es cuando se declara la renta, allá por marzo, abril, y la otra es en diciembre, por el ejercicio del comercio, que crece un poquito más la recaudación fiscal. Entonces, ¿cómo es que afirman que no tienen dinero para pagar y ellos mismos te confiesan que les han ingresado 92 millones más? O sea que este no es un problema de falta de dinero en el gobierno. Este es un problema de mal manejo del dinero que hace el gobierno, sobre todo de nuestros impuestos. Aquí se habla de que vamos a ir al impago, que hay que hacer una aportación o un pago a deuda en los primeros días de diciembre. No sé si eso va a ser nuevamente un punto de gran dificultad o si para esas fechas habrá posibilidad del acuerdo, pero de todas maneras hay una crisis en el país, una crisis fiscal. De esa no nos salvamos. ¿Cuáles son las condiciones reales de esa economía del Estado y del país? Bueno, hagamos una primera afirmación. En impago ya caímos como gobierno. El gobierno ya cayó en impago. Le debe a los proveedores del Estado más de 200 millones de dólares. Le debe al fideicomiso de obligaciones previsionales, es decir, al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Le debe a los alcaldes el FODES. Le debe el bono a las escuelas que cerraron el año lectivo 2016 y no les dieron el bono desde en agosto. Es decir, el gobierno ya cayó en impago. Nosotros como partido de oposición jamás, pero jamás vamos a permitir que el país caiga en una crisis fiscal mayor que la que ya está. Y esa es la razón por la cual nosotros le dijimos al gobierno, le ofrecemos 500 millones en bonos para solucionar la crisis que usted mismo ha generado. Pero ¿por qué se los damos? Porque ese dinero no es para el gobierno, no debe de ser para el gobierno. Ese dinero es para el pueblo, para que se le pague a los proveedores, para que paguen el FODES, para que paguen, etcétera. Es decir, no puede el gobierno disponer de ese dinero como quiera. Entonces, volvamos al punto. Nosotros como partido de oposición responsable le estamos aprobando lo que el mismo ministro de Hacienda nos dijo que necesitaba para solventar el problema fiscal. Como ellos le dicen, es que tenemos un pequeño problema de caja, dicen. Hombre, seamos francos y digámosle a la gente la verdad. Nuestro país vive una profunda crisis económica. Y quien más vive esa crisis económica no es el gobierno, es la gente. Es la gente que tiene un salario que no le alcanza para vivir. Es esa gente que vive extorsionada, la gente que paga una cora para entrar a su colonia y para salir, la gente que busca empleo y no lo encuentra, la gente que se va para Estados Unidos porque aquí no hay oportunidades. Es el pueblo el que está viviendo la crisis. El pueblo no puede ir al Banco Mundial a pedirle un crédito o a decirle a la Asamblea que le apruebe bonos. Esa es la verdadera crisis que estamos ahora. Nosotros como Partido Arena tenemos la obligación, porque por eso fuimos electos por el pueblo, para solucionar los problemas del país, independientemente de que seamos oposición o no. Y también tenemos clara una cosa, Rafa. La Constitución a quien le obliga a manejar las finanzas públicas y a responder por las finanzas públicas no es al partido de oposición, es al gobierno. Y el FMLN es gobierno. Aquí no hay vuelta de hoja en eso. En ese sentido, lo que menos quisiéramos nosotros es que viviéramos como en Venezuela, que los niños andan buscando basura para comer. Nosotros jamás, mientras exista Arena, vamos a permitir que eso ocurra. Ahora, hay dos cosas. Pero el FMLN nos lleva hacia ahí. Una es terminar el año 2016, o sea, terminarlo, llegar hasta el 31 de diciembre, arrancar el siguiente año fiscal, que es para nosotros de enero a diciembre, pero ¿cuáles son las perspectivas de ese otro año 2017? Bueno, la perspectiva es que el gobierno logre presentar un presupuesto decente, creíble y apegado a la ley.
Es decir, de que incorpore en el presupuesto todas las deudas que se tienen. Y alguien en su casa me ha de estar escuchando y ha de decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Muchísimo, muchísimo, porque el gobierno lo que hace es no incorporar en el presupuesto toda esta serie de deuda con un propósito, con el propósito de que durante el otro año nos va a pedir más préstamos, y después más préstamos, y después más préstamos, porque no lo colocó en el presupuesto de la nación. ¿Y quién va a pagar esos préstamos? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Así como vamos con este gran endeudamiento que nos tiene el gobierno del FMLN, los pocos niños que reciben los útiles escolares y los uniformes, cuando ellos estén grandes, o sea, dentro de 25, 30 o 40 años, ellos mismos van a pagar sus propios uniformes, porque será tanto el endeudamiento que este gobierno nos lleva a nosotros prácticamente a que de cada dólar que se produce en nuestro país, 65 centavos se pagan de deuda. Ningún país crece económicamente con una situación como esta. Por eso han montado, entiendo, otras mesas, aparte del tema fiscal, la mesa de desarrollo económico y la mesa fiscal, del tema de pensiones. ¿Qué avances hay en esas otras dos mesas? Bueno, en el tema económico hay una agenda que se está discutiendo en la que quiero ser optimista, quiero ser positivo y pensar que se va a llegar a un acuerdo que permita promover sobre todo la empleabilidad en el país y la atracción de inversión extranjera. Quiero ser optimista. En el caso de la mesa del café, de la reactivación del café, que es un cultivo estratégico para nuestro país, no solo por la producción per se del café, sino también porque es un cultivo que protege la recarga de los mantos acuíferos. Hay toda una agenda que se está desarrollando con el propósito de relanzar el cultivo del café en El Salvador y proteger lo que ya tenemos. Y hay otra mesa que es la mesa de pensiones, donde se va a discutir, entiendo yo, a partir de mañana, por lo menos ese fue el acuerdo que se tomó a partir de mañana martes, la instalación de la mesa de pensiones, primero pues para darle estabilidad al fondo de ahorro de los trabajadores y que no vaya a tener un destino en el cual el gobierno vaya a meter la mano, porque eso sería lo peor. Y lo otro es la mesa fiscal, que es donde se está discutiendo el tema de emisión de bonos y la ley de responsabilidad fiscal. En ese sentido, los ejercicios de diálogo son buenos, siempre y cuando lleven un fin concreto que le favorezca a la población. ¿Qué pasa con las pensiones? Porque el gobierno ha dicho, causa de la crisis fiscal son las pensiones, ha tomado dinero de las pensiones, modificó la ley para sacarle más plata, para pagarle la deuda que ya tenía con los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la visión ahí y qué es lo que Arena busca en la mesa de pensiones? Mira, en el tema de la mesa de pensiones hay un gran problema en el que el gobierno ha metido a El Salvador y a sus trabajadores. ¿Sabes tú que en el presupuesto del 2017 no va reflejado el pago de la deuda que ha adquirido el gobierno con nuestro fondo de ahorro de pensiones? No va reflejado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no le quiere pagar al fondo de ahorro de los trabajadores lo que le ha prestado. ¿Y de quién es ese dinero? No es de las AFP, ese dinero es tuyo y mío y de miles de trabajadores que nos descuentan todos los meses para que tengamos una pensión digna. Decime tú como ahorrante, tú como parte de ser un cotizante de las pensiones, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno no te pague lo que te ha prestado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esa es una sinvergüenzada, no querer pagar lo que le ha prestado. ¿Pero pasa esto por modificar la ley? No, a eso vamos, a eso vamos. A que el régimen actual de pensiones no es un régimen perfecto. Lo podemos mejorar. Lo que no podemos hacer es permitir que el gobierno quiera hacer una reforma donde ese dinero se lo lleven para el gobierno y dejen vacías las cuentas de los trabajadores. Eso es lo que no podemos permitir. Ahora, ¿por qué nos sentamos en una mesa de pensiones? Primero, para demostrarle al gobierno que el problema económico que está viviendo el gobierno no es producto de las pensiones, es producto del mal manejo que ellos han hecho. Segundo, para mejorar el sistema de pensiones, porque el sistema que tenemos no es perfecto, lo podemos aún mejorar más y ese es el propósito. Por ejemplo, hay algunos trabajadores que no cumplen la edad de cotización, ni tampoco cumplen el periodo de cotización, y lo que se hace es darles una pensión de monto único y ahí se acabó. Cuando en realidad en otros países
hay figuras que permiten que el trabajador, aunque no termine o no haya cotizado lo suficiente, pueda gozar de una pensión todo el resto de su vida, aunque sea una pensión mínima, pero que lo reciba de manera constante. Y nosotros podemos dar esa modalidad en El Salvador o aprobarla, sí lo podemos hacer. Y eso significa mejorar el sistema. Mejorar el sistema de pensiones significa prohibirle al gobierno que siga metiendo la mano. Por la línea de aprobar un sistema mixto. No. No, nuestro planteamiento tiene que ir en función de aprobar un sistema mejor que el que tenemos, pero no un sistema mixto, no un sistema confiscatorio, no un sistema que le permita al gobierno meter la mano en un fondo que no le pertenece. Arena tiene capacidad de presionar en el tema de los bonos, que necesita 56 votos, pero en el tema de modificaciones de ley donde se necesitan 43, PCN gana, han dado sus votos y uno de los votos que dieron fue para hacer esta reforma insana de obtener fondos del fondo de pensiones. Entonces, políticamente también, ¿qué evaluaciones se hace del trabajo de los demás partidos a ese respecto, doctor? Yo creo que aquí es donde los demás partidos políticos, pero sobre todo la población que vota por esos partidos políticos, debe de exigirle a los diputados por los cuales votaron que no entreguen su fondo de pensiones, porque más allá del tema de que sean diputados de otros partidos con los que hace 43 votos el FMLN, el tema de fondo es que esos diputados están entregando un fondo de pensiones de los trabajadores al gobierno. ¿Qué tanto sus votantes le permitan hacer eso o le exijan hacer eso? Dependerá de la población, de la ciudadanía, porque al final nosotros no tenemos 43 votos. Pero el pueblo sí tiene la posibilidad y la potestad de decirle a sus diputados: no vaya a votar para entregar las pensiones de nuestros trabajadores. Y aquí es donde viene el tema de conciencia de la población, de exigirle a sus diputados. ¿Y cómo está Arena respecto a Gana y a PCN y PDC? Es decir, ahora Gana va a tener la presidencia de la Asamblea. ¿Hay más acercamientos hacia ese lado como oposición? Mira, nosotros siempre hemos estado permanentemente en un acercamiento con todos los partidos políticos, incluyendo al mismo FMLN, porque sabemos perfectamente bien que el FMLN es partido de gobierno y para solucionar los problemas del país necesitamos unir esfuerzos en la misma dirección. De lo que no estoy tan convencido es de que el FMLN quiera solucionar algunos problemas. ¿Por qué? Bueno, mira, hay problemas cuya solución depende única y exclusivamente del partido oficial. El tema del FODES. Si el tema del FODES, el dinero lo tiene el ministro de Hacienda en la gaveta, ¿por qué crees que no lo da? Porque esa es una forma de presionar a la mesa donde se discuten los 500 millones de dólares o 550, donde se discute para decirle: si ustedes no me aprueban los 550, yo no le pago a las alcaldías. Y ese tipo de manejo político es el que tiene dividido al FMLN como partido político y como gobierno. Porque cuando nosotros vamos a hablar con el presidente Sánchez Serén, él tiene la buena voluntad de que lleguemos a un acuerdo pronto y a un acuerdo eficaz. Pero cuando te vas a la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, Medardo, Norma Guevara y los demás no apoyan lo que el presidente dice. Entonces, ¿en qué quedamos? Muestra de ello fue la última reunión de la Comisión de Hacienda, donde a Lorena Peña no la acompañaron ni siquiera su propio partido para discutir la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque la misión de ella en la Asamblea Legislativa es desnaturalizar, quitarle poder al presidente para discutir en la mesa de negociación de casa presidencial. Entonces, esa pugna entre el FMLN, sus mismos militantes ya les están reclamando porque se están viendo muy mal. Y eso es lo que no ha permitido un acuerdo en la mesa fiscal. Hay, por supuesto, expectativas de que estos acuerdos pudieran llegar a feliz término. No sé si esta semana. Estamos pronto a entrar también al periodo de vacaciones, ya la gente entrará a Navidad y sería duro para el país no contar con esos fondos. ¿O qué tanto daño han calculado ustedes va a sufrir el país si esto no se da en las condiciones como ustedes las están pidiendo? Mira, es que la crisis económica es real en el país. Pero no aprobar los 550 millones o 500 millones sería más dramático todavía para el país y para el gobierno. Nosotros de eso estamos claros. Y esa es la razón por la cual le hemos dicho: nuestros votos para los 500 millones están listos. Lo único que nosotros le pedimos, no en nombre de Arena, se lo pedimos en nombre del pueblo salvadoreño, dos cosas.
Una es que ordene el presupuesto general de la Nación 2017 para no seguir endeudando al país, y la otra es una ley de responsabilidad fiscal donde el funcionario que malverse dinero, donde el funcionario que desvíe dinero, donde el funcionario que retarde actos propios de su función se destituya del cargo y lo metan preso. Perdón, pero eso es lo mínimo que podemos pedir en nombre de un pueblo que está en contra de la corrupción, en contra de la falta de transparencia. Y aquí es donde uno dice, miren, contestémonos una pregunta. Dice el gobierno del FMLN que en 7 años de gobierno ha invertido 5.000 millones en los programas sociales. Y entonces, ¿por qué la pobreza aumentó al 40%? Ese es el tema de fondo. ¿Cómo es que se invierte más dinero en los llamados programas sociales, que son programas políticos del gobierno, pero la pobreza en lugar de bajar aumenta? Quiere decir que hay más pobres. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de los programas sociales? Ahí es donde está el tema de fondo. Eso es lo que debemos discutir. Cito un segundo ejemplo. ¿Sabías tú que en la plenaria del jueves, no de esta semana, sino de la anterior, con 43 votos, se aprobó que se sacara dinero de otros ministerios para pasarle a Casa Presidencial 1.4 millones de dólares para poder financiar el famoso programa de los ninis? Y aquí es donde uno dice, perdón, no nos confundamos, a repartir dinero a lo loco, sin ninguna línea estratégica que permita sacar de la pobreza a la gente, sino que tenerla arrodillada todos los meses recibiendo dinero. Eso fue lo que hicieron en Venezuela, eso es lo que hicieron en Argentina, eso es lo que hicieron en Ecuador, eso es lo que hicieron en los países alineados al socialismo del siglo XXI. A propósito de proyectos, ¿dónde queda este tema de los videos del FMLN ofreciendo créditos productivos a las maras para que dejen su vida criminal? Eso, ¿cómo lo interpretan y cómo hay que verlo dentro de la discusión de proyectos sociales, de dinero y de las intenciones que supuestamente pueden ser buenas en cuanto a administrar fondos del país? Bueno, nos parece que en este caso la Fiscalía debe de investigar esta situación, porque hacer un ofrecimiento de esa naturaleza a grupos que están al margen de la ley es delito. Eso a mí no me cabe ni la menor duda, sobre todo porque estás haciendo intermediario de ese ofrecimiento al poder del Estado. Fíjate que cuando se dan estas negociaciones era en el marco previo a las elecciones de Mauricio Funes. El FMLN todavía no era gobierno y le dice a estos grupos, cuando yo llegue al gobierno vamos a destinar 10 millones en créditos, entre comillas. Quiere decir que le estaba ofreciendo el poder del Estado para intermediar el cumplimiento de esa oferta de 10 millones. Perdón, pero eso es delito en nuestro país. Entonces yo esperaría que el fiscal general de la República active, sobre todo porque este es el segundo video donde Aristides Valencia, ministro de Gobernación, en ese momento diputado de la Asamblea Legislativa, aparece en 2 negociaciones con estos grupos. O sea que es algo reiterado. Uno lo hizo cuando era diputado y no era gobierno, y el otro lo hizo ya siendo ministro de Gobernación. O sea, el tema es delicado, pues. No podés tú ocupar el aparato del Estado para negociar al margen de la ley. Perdón, pero eso es delito. También hay que investigar a Ruano y a Mason por aquellas mismas ofertas. En ese caso, y te voy a decir una cosa, nosotros como partido político dimos unas declaraciones cuando esos videos salieron. Y nuestra posición fue, nosotros estamos abiertos a que nos investiguen. Es como con el tema ahora del expresidente Saca. Nosotros siempre hemos dicho, miren, nosotros como partido político estamos abiertos a que nos investiguen. Sobre todo porque nosotros queremos combatir la corrupción, queremos combatir la impunidad. Y lo único que a nosotros nos puede hacer transparentes en el ejercicio de la función pública es estar abiertos a cualquier investigación. Es más, giramos una carta al señor fiscal diciendo, mire, aquí están las cuentas de Arena, investíguela si quiere. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a apadrinar ningún tipo de situación que esté al margen de la ley.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo en este programa y gracias, compartir Rafael. sus opiniones sobre este tema tan importante porque genera expectativas, principalmente el tema de pensiones, que sabemos que es donde mucha gente está pensando qué es lo que va a suceder con esos fondos. Correcto, Rafael. Buen día para todos.